bien. Estaba viendo tu tarea, porque según yo te faltaron unos conceptos, porque no eran todos. La solidificación, ajá, que era de líquido a sólido, sublimación inversa, que es de gas a sólido, condensación, que es de gas a líquido, y licuefacción, que es de gas a líquido. Entonces te faltó evaporación, sublimación y fusión. Ah, ok. Entonces no tiene que investigar solamente lo de condensación y solidificación y eso. No, son todos. Todos son cambios de estado y de fase. No nada más los que son, digamos que los más comunes, que son eso, ¿no? Solidificación y esos, no, tienen que ser todos. Aquí sí ya. Entonces, sí, entonces te falta licuefacción, sublimación y fusión. Sí, está bien. Ah, no es cierto, acción ya va para sublimación y fusión. Y fusión. Va, acuérdate de ponerlos en tu ¿vale? Sí. Bueno, vamos. ¿Cómo vas con lo de mate? ¿Cómo te fue? Siempre ya te dijeron. Perdón, Luisa, es que se te escucha como que trabada. Déjame cambio de red. Hola, ¿ya me escuchas mejor? Ya. Que te decía, ¿qué tal con lo de mate? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue? ¿Ya te dieron calificación? ¿Todavía no? ¿Qué pasó? Sí, ya de hecho saqué 9 trimestral, pero todo bien. Eso, está bien, ¿no? ¿9 es aceptable? ¿O te regañan aún cuando sacas 9? No, sí es aceptable en mi caso. 9 es aceptable, ¿no? Sí, sí, 9 sí. ¿Qué te falló? ¿O fue ya calificación final? Fue ya de que calificación final. Pues estuvo bien, ¿no? Más que bien. Bueno, me alegra saber eso. Entonces ya las vacaciones vas a estar tranquila, ¿no? Sí. Nice, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, em, ok. Vamos a, bueno, ¿y cómo vas con los ejercicios de mate? Sí, de hecho ya las voy terminando. ¿Ya estarán para la siguiente clase? ¿Para seguir con lo de mate? Sí. Sale. Entonces, ya casi terminamos la primera parte de química, que era lo más basiquito, que este, justo era la parte de química, ¿cómo se llama el capítulo? Pues sí, conceptos básicos de química. Son, justamente, ya que se acabamos de ver los conceptos básicos, y yo creo que hoy terminamos esta parte y empezamos a ver la otra parte de esto, que sería ahora sí ya meternos con cómo se ven los átomos, qué es lo que se calcula en los átomos y cosas así, ¿vale? Sí. Va, entonces vamos con las mezclas. Ya vimos esto que eran los cambios de fase. Ahora vamos a ver las mezclas. Existían dos tipos de mezclas. ¿Te acuerdas cuáles eran esos dos tipos de mezclas? Te vale revisar apuntes. Espera, déjame reviso mis apuntes. Ajá.
¿Cómo se llaman mezclas qué? Tipos de mezclas. ¿Cuáles eran los tipos de mezclas? Eran mezclas homogéneas y heterogéneas. Ok. ¿Y qué significaba cada una? ¿Cuáles eran las homogéneas y cuáles eran las heterogéneas? Las homogéneas son las que no se pueden distinguir a simple vista y como que son como que iguales, ¿no? Por eso no se pueden distinguir fácilmente. Y las heterogéneas son las que sí son visibles y tienen fases distintas, como y tiene métodos como algún tipo de filtración o algo así. Ah, ajá, eran los que se podían separar por filtración, ¿no? Esa es una característica de las heterogéneas. Ok, te estoy poniendo aquí la definición tal cual de mezclas en general. Una mezcla, pues es la unión física de dos o más elementos o compuestos en la cual no hay una combinación química, solo justamente los revuelves, ¿no? Pero eso no quiere decir que cambies la estructura de cada uno. Dichos elementos pueden separarse por métodos físicos. Dichos elementos. Ay, ya me he puesto elementos. Ah, pueden separarse. Existen diferentes métodos de separación, que es lo que vamos a ver. Em, las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Separar por métodos físicos. Físicos. Ok. Y entonces habíamos hablado de las homogéneas y heterogéneas, justamente. Homogéneas. A eso que decías de que no se pueden ver sus componentes, a eso se le llama fase. ¿Qué es una fase? Bueno, es un conjunto de líquido o de materia a la que no se le puede ver diferencia. Por ejemplo, el agua en una botella. El agua está en una sola fase porque no se le puede ver varias partes a esa agua simple. ¿Sí me explico? Sí, ¿Ok? Eso es estar en una sola fase. Obviamente, pues si va cambiando esto, pues va a tener dos o más fases. Por lo regular se ven así como bloques, literalmente un bloque separado de otro. Por ejemplo, ¿has visto agua con aceite? sí. Ah, pues esa mezcla tiene dos fases diferentes. También hay una cosa que se utilizan para desmaquillar, que justamente se le llama agua bifásica. No sé si la tenga tu mamá por ahí. Y lo usa justamente para quitar el maquillaje y tiene una parte de aceite y una parte de agua. Y se ve así como que dos bloques separados, ¿no? Sí, Ok. Entonces, en las homogéneas, esos bloques no se van a ver, simplemente se va a ver un solo bloque o un solo algo. O lo que es lo mismo, una sola fase. Se presenta en una sola fase. Por ejemplo, te decía el agua, también puede ser el alcohol. Em, bueno, por ejemplo, si mezclas el agua y el alcohol, y si mezclas el agua con la sal, va a ser más opaca el agua, ¿no? Porque se va a volver así como blanquizca el agua con sal, pero no deja de ser una sola fase, no se ven separaciones, entonces eso es lo que nos importa. Y en las heterogéneas, pues en las heterogéneas sí se van a ver justamente esas separaciones. Y justamente una de las mezclas más famosas heterogéneas, es el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan, entonces, ok, pregunta sería, ¿quién está arriba y quién está abajo? ¿El agua está abajo o el aceite está abajo? el aceite, ¿no? No sé.
¿Estás segura? Es el agua porque el agua como que se baja, ¿no? Ah, Mediante como el aceite. ajá, el agua está abajo del aceite. Ahora, ¿por qué pasa esto? Eso tiene que ver con las propiedades y las características físicas del material, que ya las habíamos visto por acá arriba. Aquí. En sus propiedades generales, particulares, compuestos, elementos, propiedades físicas, aquí está. En las propiedades físicas del agua y las propiedades físicas del aceite, está algo que se le llama densidad. Si algo está más abajo que otra cosa, es más denso que otro, pesa más. Ajá. Entonces, el agua pesa más que el aceite, por eso es que se concentra en la parte baja de cualquier envase. Es simplemente por eso, ¿vale? Sí, Ok. Esos son los dos tipos de mezcla que hay. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, estas mezclas son importantes porque tenemos muchos métodos para poder separarlas. Métodos químicos, eh, métodos físicos, otros son combinados, pero en resumen te los voy a poner aquí. ¿Qué hacen los métodos de separación de mezclas? Bueno, pues justamente separan los compuestos de la mezcla. Es como si en ese vaso de agua con aceite hubiera una forma de poder separar esa agua del aceite, de alguna forma. Entonces vamos a ponerlo aquí. Métodos de separación de mezclas. Ok. El primer método se llama decantación. La decantación consiste en separar dos sustancias no solubles entre sí. Por ejemplo, el agua y el aceite. ¿Qué significa que no sean solubles entre sí? Que no se pueden combinar. Por ejemplo, algo sí soluble, algo que sí es soluble, podría ser el azúcar en agua. Tú puedes disolver azúcar en agua y el azúcar se va perdiendo, ¿no? Como que se desaparece en el agua. A eso se le llama solubilidad. Algo que no es soluble es algo que por más que lo mezcles y por más que lo agites, no se va a combinar. Te decía, por ejemplo, el vaso de agua y aceite, se le van a hacer burbujas y mil cosas, ¿no? Incluso se puede ver así como hasta revuelto, pero si tú lo dejas descansar, siempre va a llegar esa misma separación. El aceite se va a ir para arriba y el agua para abajo. Entonces, la decantación sirve para separar ese tipo de sustancias. Ahora, ¿qué tipo de sustancias separa la decantación? ¿Mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas? las heterogéneas. Heterogéneas, porque es donde se ven los compuestos de esas dos fases, las dos fases en las que están. Ujú, justamente. Y vamos a poner entonces qué, sí, qué significa la decantación. La decantación entonces separa dos sustancias. Dos sustancias que no se disuelven ni se mezclan. O sea, pues heterogéneas, ¿no? Heterogéneas. Y pueden separar un sólido de un líquido, por ejemplo, también. Si tú combinas un sólido y un líquido, también es muestra de dos fases. Cada cosa va a tener diferente densidad. Por ejemplo, si tú metes un hielo, bueno, no, algo que no se puede disolver. Un cubo de esos de Rubik y lo metes en una cubeta. Por más que lo revuelvas, el cubo no se va a disolver en el agua, pero
sí puedes ver las dos fases. Puedes ver la fase 1, que sería el agua, y la fase 2, que sería el cubo de Rubik. Entonces, también la decantación puede separar sólidos de líquidos, ¿vale? Sí. Ok, ¿qué otra existe? Hay otra que se llama filtración. Filtración. Y es exactamente lo que te estás imaginando, usar un colador. En sí es un método que te permite separar sólidos de líquidos. Ajá. También se puede usar la decantación, que era lo que te decía arriba, pero cuando sí tenemos un sólido, pues es más fácil colarlo y que los sólidos se queden solitos a usar el método de la decantación. Entonces, en la separación, pues digo, en la filtración, la separación se logra hacer cuando el líquido pasa a través de un material, un filtro, eso se le llama filtro, y entonces ese filtro retiene los sólidos. Los filtros más comunes son papel, por ejemplo, el que ponen en la cafetera. Eh, Hay otro que se llama fibra de asbesto, fibra de vidrio, también hay algodón. Si son cosas más grandes, por ejemplo, pueden ser redes. Literalmente pescar con una red se le puede llamar filtración. Están filtrando los peces. ¿Sí me explico? Sí. Entonces vamos a ponerle aquí. Es un método que puede separar o que permite separar, mejor dicho, sólidos de líquidos por medio de un filtro. De un filtro. Ok, ¿qué más puede ser? Hay otro que se le llama destilación. ¿Has escuchado la palabra destilación? ¿O destilar? ¿O que algo está destilado? No, pero me suena como que retirar o partir de un objeto, de alguna cosa. Ok. Eh, bueno, tiene que ser un tipo de mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué mezcla te imaginas que puede ser la destilación? ¿Homogénea o heterogénea? Una Las, homogénea. las primeras dos eran para heterogénea, ¿no? Justamente, la destilación sirve para mezclas homogéneas. Es un método de separación que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes, que son menos densos, pasan a ser vapor. Ajá. Y posteriormente, después de que enfrías ese vapor, se recupera en forma líquida. Por ejemplo, ¿qué pasa por un proceso de destilación? Mm, 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 por un proceso. ¿Qué te imaginas que pasa por un proceso de destilación? Justamente tienes que calentar un líquido para evaporarlo. Y ese vapor es lo que llamamos destilación. Entonces, mm, ¿cómo se realiza la destilación? No entendí. Ok. La destilación permite separar componentes de una mezcla homogénea. ¿Ok? El proceso es en dos etapas. En la primera, el líquido tiene un menor punto de ebullición. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que se evapora más a menos temperaturas. Ajá. A lo mejor hay dos líquidos mezclados en tu mezcla. Uno es agua y el otro es alcohol. El agua se evapora hasta 100 grados centígrados y el alcohol, no me acuerdo a qué grado se evapora el alcohol, pero es a menos grados. Ponle tú unos 60 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo calientas, pues primero se va a evaporar el alcohol
porque el agua no puede llegar a ser vapor hasta los 100 grados centígrados. Entonces, pues primero va a alcanzar ese nivel de evaporación el alcohol. Entonces, todo el vapor que vas a tener de esa mezcla va a ser puro alcohol, porque es el primero que se va a evaporar. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con ese vapor de alcohol? Pues ese vapor de alcohol no nos sirve porque sigue siendo vapor y nosotros lo queremos líquido. Entonces, de eso consiste la otra segunda etapa. La segunda etapa es convertir ese vapor en algo líquido. Literalmente esperar a que se condense o hacer que se condense para que entonces haber separado ahora sí el compuesto. Y ahora sí ya los vas a tener separados, ¿no? Si tenías agua y alcohol, pues entonces se te va a quedar el agua solita en el primer recipiente en el que herviste el agua con alcohol y ya después de la decantación pues vas a tener alcohol en el otro recipiente que evaporaste y que hiciste todo ese proceso. Sí, está bien. Ajá. No encontré un ejemplo de destilación como tal de para qué se usa, pero el libro dice que se usa para petróleo, para compuestos derivados del petróleo, para madera, incluso para aire, para purificar aire. Y o es lo mismo que hacen a veces las plantas, evaporan el agua y pues solo usan la que les conviene, ¿no? El oxígeno, la parte del oxígeno del agua. ¿Ok? Entonces vamos a poner Sí. es un método que permite separar los componentes de una mezcla homogénea. Y vamos a ponerle las etapas, ¿no? Etapa 1, ebullición. O sea, poner a hervir algo, literal. Ok. El líquido con menor punto de ebullición en español, ¿quién se evapora más rápido? ¿Se evapora el agua? En el agua y el alcohol tiene un menor punto de ebullición, entonces si tú revuelves agua con alcohol y lo pones a hervir, todo lo que se va a salir de vapor primero va a ser alcohol, no va a ser agua. ¿Sí? Sí. Ok. Esa es la primera etapa. Y etapa 2. Etapa 2, que pues lo podemos llamar condensación. O sea, cuando la tapita de lo que sea que estabas calentando, pues ya se forman las gotitas de agua, ¿no? En la condensación, pues los líquidos se van a concentrar. Los líquidos evaporados se concentran. No, que no se concentran de que estén poniendo atención, sino de que se juntan todos en un mismo lado. ¿Sí? Sí. Ok. De eso consiste el proceso de destilación. Ahora, hay otro que se llama cristalización. Cristalización. Todo esto que te estoy enseñando viene en el examen de admisión a la prepa. Entonces, algún día te lo vas a tener que aprender de memoria. Qué mejor que lo vayas haciendo. Entonces, cristalización es un método para separar un sólido de un líquido, pero ese sólido tiene que ser soluble, o sea,
ese sólido se tiene que poder disolver. ¿Cómo? Por ejemplo, el azúcar y el agua. El azúcar, aunque es muy chiquito y tiene partes muy, muy pequeñas, sigue siendo sólido, ¿no? Son como cubitos chiquititos, ¿sí? ¿Sí los has visto de cerca, los granitos de azúcar? Sí. Ok, ese es un sólido soluble. Si tú lo pones en agua, se va a desaparecer. Bueno, de tantos esos cubitos, ¿qué hace la cristalización? Bueno, como hay diferentes solubilidades en esos materiales, poniendo el ejemplo del azúcar y el agua, si tú disuelves el azúcar en el agua y tiene una mucha concentración de azúcar, ¿qué va a pasar? Hay unos, hay algunas temperaturas, depende el compuesto que pongas. Te digo, ahorita nos estamos enfocando en el del azúcar, pero, por ejemplo, si pones altas temperaturas, eso que acabas de disolver, agua con azúcar, lo que va a pasar es que toda el agua se va a evaporar y el azúcar se va a quedar en tu olla, se va a quedar así como caramelo, se va a quemar. A ese proceso de que separas y quitas todo el agua porque la dejas evaporar hasta abajo, se hace como una capa de caramelo. Al caramelo justamente se le puede llamar un proceso de cristalización porque se ve como brilloso, ¿no? Como si fuera un espejito, digámoslo así. Entonces esto también cuenta como para la sal o Ajá, algo sí, así. también si pones agua con sal, obviamente tiene que ser una concentración muy grande de sal, ¿no? Pues si le pones así un granito de sal, pues no lo va a evaporar con todo el agua, ¿no? Pero si es una cantidad bastante grande de sal, eh, y la revuelves y la revuelves y la revuelves, te digo, ya cuando esas mezclas empiezan a poner como opacas y cambian de color y cambian sus propiedades físicas, ahí es cuando puedes aplicar la cristalización, se va a evaporar todo el agua y la sal se va a quedar ahí en tu recipiente. Ujú. Eh, a lo que disuelves, a lo que estás disolviendo, por ejemplo, el azúcar y la sal, a eso se le llama solvente. Ajá. Y al agua, que es lo que está disolviendo, se le llama disolvente. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, la cristalización consiste de separar, entonces separa un sólido soluble, un sólido soluble en un líquido. Bueno, de un líquido, ¿no? De un líquido. Se basa en la diferente solubilidad que tienen los sólidos en los disolventes. Disolventes son los que disuelven. Te puedes aprender eso por esa palabra, ¿no? Sí. Ok. Y esto pues puede pasar a diferentes temperaturas. No necesariamente tiene que ser a cosas muy calientes. Por ejemplo, la sal. Puedes formar bloques de sal con agua salada del mar. La sal que viene del mar. Justamente hacen eso, congelan tanto el agua a grados muy, muy, muy bajo cero. Eso es como que un método de obtenerla a tal forma de que se forme una capa de sal en los bloques de hielo. Entonces, a esas temperaturas tan extremas también puedes separar la sal y también se cristaliza. No necesariamente tiene que ser quemándola. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, ¿dónde se obtienen los cristales? Los cristales se obtienen
al evaporarse el disolvente. Pero acuérdate, te dije que no solo es a altas temperaturas, sino también a bajas. Entonces, no solo es al evaporarse, sino también al congelarse. Entonces, o a bajas temperaturas. Ok. Cristalización. Ok. El que sigue es evaporación. Evaporación. La evaporación también sirve para mezclas homogéneas, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa? Casi es lo mismo que la cristalización, solo que en este caso no siempre van a ser sólidos los que vas a disolver. A veces también pueden ser otros líquidos. Ajá. O cosas que estás poniendo sobre superficies. Por ejemplo, cuando tú te pones alcohol sobre la piel, hay una parte de ese alcohol que te pone sobre la piel que se evapora. Una se evapora y otra la absorbe la piel. Entonces, al contacto con tu piel, ese alcohol que se evapora está haciendo un proceso de evaporación. Ajá. No se está mezclando con tu piel. En vez de mezclarse con tu piel, se separa. Entonces, a eso que separa puede llamarse, se puede considerar un proceso de separación también. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Este sí necesita hacer a fuerzas con temperaturas calientes. De hecho, el alcohol está a una más baja temperatura que tu piel. Por eso es justo que se evapora cuando toca tu piel, porque estás más caliente que el alcohol. Entonces, consiste en calentar una mezcla homogénea hasta que la totalidad del disolvente, en quien lo estés disolviendo, repito, sea vapor. El soluto, ahorita vemos qué soluto, quedará en el recipiente. Ok, ¿a qué le llamamos soluto? Si te fijas, casi la evaporación y la cristalización son lo mismo, solo que la cristalización puede ocurrir también a temperaturas bajas y la evaporación no. Esa es como que la principal diferencia, ¿no? Ahora, el soluto, hablando de cristalización, por ejemplo, sería esa sal o esa azúcar. No solamente le puedes llamar sólidos solubles, también se les dice solutos. Ajá. También, por ejemplo, la arena en el mar es un soluto. Sí, Sí. ok. Vamos a poner aquí la definición de soluto para que la tengas. Entonces, así como paréntesis, soluto. Sustancia que se disuelve en otra. Para formar mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas. Ahí está. Ok. Existe otro que se llama sublimación. Sublimación. Y otro que se llama cromatografía y centrifugación. Otra vez, estos últimos tres se te quedan de tarea, ¿te parece?
Y ya la próxima clase, esto sí me los vas a tener que explicar con tus palabras, de qué se tratan y qué hacen y qué tipo de mezcla separan. ¿Vale? ¿Tengo que investigar esas palabras? Ajá, sí, así como la tarea que te dejé ayer, así también estas. Entonces, tienes que contestar estas preguntas. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de mezcla separa? ¿Y cómo o con qué se usa? ¿Ok? Por ejemplo, en la centrifugación, ¿qué es? Pues dices, pues consiste en poner una mezcla homogénea a diferentes velocidades y que giren muy rápido. De hecho, es lo que hace tu lavadora, ¿no? Cuando centrifuga la ropa, es justamente eso. La mezcla de agua que tienes, la hace girar tan rápido que la pega a las paredes y entonces hace que se separe de la ropa. Ajá. Un ejemplo práctico, pues eso sería, ¿no? ¿Cómo se usa? Pues en la lavadora para separar la ropa. ¿Qué tipo de mezcla separa? Pues separa las mezclas homogéneas. ¿Qué hace? Hace girar a altas velocidades una mezcla. Y así tienes que girar. Obviamente, ya no puedes usar el de la centrifugación, el ejemplo de la lavadora, porque ya te lo acabo de dar yo. Entonces tienes que buscar otro que use esa centrifugación. Como tip, en la centrifugación busca algo que tenga que ver con medicina. En la medicina usan mucho la centrifugación, no nada más se usa en tu lavadora. ¿Vale? Sí. Y así con los tres. Ya estás. ¿Dudas con tu tarea? No. ¿No? Ok. Ahora sí vamos a empezar con átomos y moléculas. Ya estos últimos 16 minutitos. Átomos y moléculas. Moléculas. Ok. Ah, ok, primero vamos a empezar por lo que más nos importa en esto de átomos. Cuando vayas a hacer tu examen de admisión a alguna preparatoria, casi todas las preguntas de átomos son derivadas o relacionadas con de dónde viene el átomo y cuál es la historia del átomo. Entonces, vamos a ver cómo fue evolucionando esa teoría atómica. ¿Ok? Primero, ¿quiénes fueron los primeros que dijeron o que vieron la posibilidad de que existía un átomo? ¿Sabes qué civilización fue? ¿Cuál? ¿Qué civilización decía o fue la primera en decir que los átomos existían? Era una Es que estoy civilización. entre dos. ¿Mande? ¿Pero es de nuestro país o de otro No, continente? nuestro país era muy bueno en otras cosas, pero no en química. No, era una civilización mucho más antigua que la nuestra. No, no sé. ¿Entre qué dos civilizaciones estabas pensando? Entre la asiática o la egipcia, no sé. Ok, cerca, pero no. Está a la mitad de las dos. Los griegos fueron los primeros en decir que el átomo, que podía existir el átomo. De hecho, la palabra átomo viene de una palabra griega que significa pequeño en latín. Entonces, justamente, propusieron el término de átomo y átomo, la palabra átomo como tal significa la cosa más pequeña en la que se puede dividir algo, cualquier cosa.
Si tú empezabas en esos tiempos, como no había microscopios y como no había cosas tan pequeñas que pudiéramos ver tan de cerca, por ejemplo, para ellos un átomo podría ser un grano de arena. Ajá, no podían ver más cerca de los granos de arena, entonces, ¿qué pasó? Pues eso era considerado un átomo que forma toda la playa, por ejemplo, ¿ok? ¿Quiénes fueron los primeros en decir esto? Los primeros en decir esto fueron dos griegos llamados Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito. Entonces, vamos a ponerle aquí. Eran griegos. Vamos a poner así como en lista, ¿no? Propusieron el término átomo. Término átomo. ¿Y qué significa? Significa la partícula más pequeña de la materia. Ahora, había dos teorías que creían los griegos y eran como que las más aceptadas, porque había muchas teorías de dónde veníamos y se intentaban y se cuestionaban todo el tiempo, como buenos filósofos, de dónde veníamos y qué hacíamos ahí, cómo es que existíamos y todo. Entonces, la primera era eso, que las partículas que estábamos formadas de átomos, que terminó siendo la más acercada a la realidad. Había otro señor que se llamaba Empedocles, que ese señor decía que no existía, que no existían los átomos y que toda la materia se conformaba de los elementos, de los principales elementos. Entonces, justamente esa teoría se llama la teoría de los cuatro elementos y dice que toda cosa que está constituida en la Tierra está formada por aire, tierra, agua o fuego, así como como Avatar, ¿no? Y aunque suene dudoso en su tiempo, a los griegos, a Leucipo y a Demócrito no les creían. De hecho, la teoría más aceptada para los griegos era la de, la de los cuatro elementos. Creo que esa teoría de los cuatro elementos y de que todo estaba compuesto por aire, agua, tierra y fuego duró como 20 siglos o algo así. O sea, échale unos 2000 años, ¿no? 2000 años que la gente creía que todo estaba hecho por agua, tierra o fuego. Pero no era cierto, ¿verdad? Sí. No, al final Leucipo y Demócrito tenían la razón, pero para cuando descubrimos y para cuando toda la humanidad descubrió que ellos tenían la razón, pues ellos ya habían pasado mejor vida hace varios siglos. Jamás tuvieron el reconocimiento que se les debió de adjudicar, al menos en vida, porque pues te digo, no creían que eso fuera cierto. Entonces, eh, pues qué triste, no se llegaron a enterar que justamente lo que pensaban estaba bien. Vamos a poner al otro señor. El otro señor que dijo lo de la teoría de los cuatro elementos se llama Empedocles. Creo que lleva acento en la E, no me acuerdo, creo que sí. Entonces, Empedocles propuso la teoría de los cuatro elementos. Teoría de los cuatro elementos. La cual decía que todo estaba conformado por aire, agua, tierra y fuego. Claramente decía que podría ser una combinación de muchas cosas, ¿no? Una combinación de tierra con fuego, de tierra con agua, de tierra con aire, de agua con fuego. Podías combinarlas, eso sí se podía hacer en su teoría. Pero pues no todos estamos conformados solo de aire o agua, ¿no? Ok. ¿Qué sigue después de los griegos? Bueno, pasaron muchísimos siglos antes de que alguien se pusiera a investigar eso, como que todos lo daban por sentado.
Te digo, o sea, pasaron 20 siglos antes de que alguien dijera, no, ¿cómo crees que estamos formados por fuego o por aire, no? El siguiente en estas teorías es Dalton. De hecho, es la teoría atómica de Dalton. Teoría de Dalton. ¿Qué decía Dalton? Bueno, justamente como pasaron muchos siglos antes de que Dalton dijera algo, a Dalton se le sigue atribuyendo la teoría de la atómica moderna. Vino a modernizar todo lo que creíamos antes, ¿no? Justamente por eso se le llama así. Entonces, él retomó, fue el que dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que Leucipo y Demócrito sí tenían razón. Yo creo que sí hay partículas muy pequeñas de las que estamos formados. Entonces empezó a investigar y que encontró, bueno, él sí ya había un poquito de más avances y entonces encontró que la materia estaba formada por esferas. Todavía no se podían ver átomos. Pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos ver a través de un microscopio un átomo, pero él ya pudo ver como que todo el átomo borroso, ¿no? Digamos como que un círculo nada más, una esfera. Y a esa, pues como le dejó justamente lo mismo que le habían llamado Leucipo y Demócrito. Eh, Descubrió las esferas y esas esferas ya les puso el nombre de átomos y descubrió que esas esferas al unirse entre sí formaban moléculas. También dijo que todos los átomos de cualquier elemento son semejantes, o sea que todos los átomos del uranio son semejantes, que todos los átomos del helio son semejantes y así, ¿no? También dijo que los cambios químicos solo se dan en las combinaciones de los átomos, se dan a nivel atómico y no se da a nivel físico, externo, digámoslo así, y que los átomos, que fue lo más importante que dijo aparte de descubrirlos, dijo que los átomos permanecían indivisibles, que él ya no podías partirlos y que en efecto lo que Leucipo y Demócrito dijeron de que era lo más pequeño que había, era cierto. ¿Ok? Sí. Ok, entonces la materia está formada por esferas sólidas. Llamadas átomos. También dijimos que se le atribuye la teoría atómica moderna. Teoría atómica moderna. Todos los átomos de cualquier elemento son semejantes. Los cambios químicos se dan a nivel atómico o molecular. Y los átomos permanecen indivisibles. De hecho, estuvo muy loco cómo se enteró que permanecían indivisibles. Literalmente los hizo explotar. Sí, los hizo explotar y decidió ver qué pasaba después de la explosión, si lograba separarlos o no, o simplemente ya no. Y no, entonces hizo muchas reacciones químicas, las reacciones químicas más violentas que se le ocurrieron, más explosivas que se le ocurrieron de combinar elementos, al menos los elementos que existían en ese tiempo, porque todavía no se habían descubierto tantos. Y aún así no logró separarlos, no tenían, esas explosiones que realizó no tenían la suficiente fuerza como para poder separar el núcleo atómico, por eso es que él decía y perjuraba que no se podían dividir. Por si te interesa,
ya hoy en día ya se pueden dividir. De hecho, ya sabemos que un átomo se puede dividir y que no es la partícula más pequeña que existe. Hay cosas más adentro del átomo que conocemos como protones, neutrones y electrones, y de hecho todavía más adentro y más pequeño que eso, sabemos de qué están formados los protones, de qué están formados los neutrones, y ya nos metemos en cosas que se llaman quarks. El quark, ese sí es lo más pequeño que hemos encontrado, al menos hasta hoy, por si os interesa buscar más sobre esto, ¿vale? Entonces hay cosas mucho más pequeñas que el átomo, o el átomo ya es como la cosa más pequeñísima del planeta, del universo. El átomo es lo que forma a los materiales, sí, pero el átomo no es lo más pequeño porque descubrimos que el átomo está formado de un conjunto de energías, de un conjunto de otras cosas, ajá, de partículas cargadas, más que nada. Eh, digamos que cosas que puedes tocar, porque no puedes tocar un átomo, claramente, nunca vas a poder tocar un átomo, pero ya más abajo del átomo estamos hablando de puro intercambio de energía. Sí hay cosas más chiquitas que el átomo, pero esas energías por sí solas no podrían formar objetos ni materiales. Entonces, el átomo es lo más pequeño que puedes encontrar de un material, eso está bien dicho, eso sí, pero no es lo más pequeño que existe. Lo más pequeño que existe se llama quark y es un subnivel de energía dentro de los átomos. No te preocupes por los quarks. Toda la secundaria nada más vas a ver protones, neutrones y electrones. Y los quarks, si acaso, y si bien te va, los vas a ver en la preparatoria, porque algunos profesores deciden no verlo. Pero por eso te decía, ¿no? Si te interesa, busca tal cual. ¿Qué es un quark? Se escribe así. Q-A-R-K. Un quark. No sé por qué tiene nombre raro. eh, los físicos y sus cosas, pero bueno. ¿Ok? Sí, Ok, ¿sí contesté tu pregunta? sí, sí. Va. Entonces, todo esto decía Dalton. Ahora, ¿qué va a pasar con su modelo atómico? Todo esto nos sirve porque cada una de estas personas hizo un modelo del átomo. Vio o quiso dibujar cómo es que se vería. Obviamente los griegos pues no tenían una forma definida del átomo, pero como Dalton ya logró ver las esferas, pues justamente la forma del átomo de Dalton era una simple esfera. Para Dalton una esfera era esto. Y ya. Esta esfera la propuso en 1803. Entonces, no, si te pones a pensar en toda la historia de la humanidad, no llevamos tanto tiempo conociendo el átomo. El primero que vio un átomo fue hace 200 años. Eh, llevamos 2000 años y más de 2000 años de civilización. Para todos los miles de años que llevamos como civilización humana, 200 años es muy poquito para apenas estar descubriendo el átomo. Entonces, te digo, hay cosas que no se han terminado de descubrir. Te digo, en los últimos años fue cuando se descubrió esto del quark. Hay muchos científicos que ahora en la actualidad se dedican a eso, a física de partículas y a ver qué más podemos averiguar sobre los átomos. Por si quieres ser física algún día, te puedes dedicar a esto. O química, también los químicos. Entonces la física y la química como que están conectados. Sí, la física es la madre de todas las... Bueno, la filosofía es la mamá de todas las ciencias, pero hablando de las ciencias exactas, de la física es de donde nacen todas las ciencias. La química es simplemente una rama de la física. No puedes ver o saber química sin saber física. Eh, ¿te acuerdas cuando definimos física, que era cómo se comportaba la materia en general? Sí, Así se define la física. Estudia los cambios que ocurren en la materia. Bueno,
desde cosas muy chiquitas como los átomos, que eso es lo que estudia la química, a cosas muy grandes como los planetas, y esa es otra rama que se llama astronomía o cosmología. Entonces, depende qué rama te vayas, pues es una ciencia diferente, pero sí, la química es una rama de la física. Técnicamente te estoy enseñando física. Bueno, está bien. ¿Ok? Vale. ¿Dudas con Dalton? No. No, ok. Obviamente, pues ya sabemos muchas cosas más del átomo, eh, que no son que es una esfera. Entonces, ¿quién siguió? ¿Quién fue el que se le reconoció después por atribuir cosas al átomo? Bueno, el siguiente fue Thomson. Y a este se le conoce como el modelo de Thomson. Aquí sí ya había más dibujito, ¿no? Más como más teoría. Entonces, justo por eso este ya se le llama modelo y no teoría. Ok, ¿qué decía el modelo de Thomson? Para empezar, se le conoce como el budín de pasas. ¿Por qué? Porque él seguía creyendo que, igual que Dalton, que el átomo era una esfera. Seguían pensando que era una esfera, pero Thomson creía que esta esfera no estaba vacía, sino que dentro de la esfera había otras cosas. De hecho, descubrió esto con un experimento que se llama el experimento de los rayos catódicos, porque descubrió que si tú le pones una carga magnética a un rayo de luz, esos rayos se desvían, no siguen la misma trayectoria, como que la luz se hace así para abajo, ¿no? Se curvea. Ahora, pues dijo que algo tenía que estar interactuando con esos campos magnéticos, y los campos magnéticos no son más que carga negativa o positiva. Entonces, de ahí se fue Thomson a pensar que estos átomos, dentro de esos átomos, había cargas positivas y negativas, porque si no hubiera cosas adentro de esa esfera que fueran positivas o negativas, pues entonces no se podría desviar. Tendría que haber seguido la misma trayectoria cuando le ponía electricidad a esos rayos. Entonces, por eso evolucionó ahora este modelo, y él decía que había cosas positivas y bolitas que se les llamaba negativos. ¿Ok? Positivos y negativos. Y así. Ah, los positivos. Se te Esteban, siéntate. Ahorita te empiezo, ¿va? Había positivos y negativos. A los positivos los definía como una cruz, literalmente como un más. A esos no les puso nombre. No sé por qué no les puso nombre a los positivos, pero los negativos les puso electrones, porque ya estaba definido en la teoría electromagnética. Entonces, asumió que tenían que ser los mismos o del mismo tipo, ¿vale? Y te decía, a su modelo se le llama el budín de pasas, porque tiene como bolitas, ¿no? Es una masa con bolitas, entonces el modelo de Thomson también se le puede llamar budín de pasas. ¿Sí me entendiste todo lo que te dije? Entonces, Thomson clasificó entre el átomo los positivos y negativos de... ¿Cómo? Sí, te decía, él estaba haciendo experimentos, pero con luz, con rayos de luz. Busca, sí, de hecho, ese también iba a ser tu tarea. Tarea número 2, buscar el experimento de los rayos catódicos. Vas a ver que es como un cilindro hecho de vidrio, y adentro está pasando un haz de luz, literal así como si fuera un foquito, un láser. Y a ese láser afuera le están poniendo campos electromagnéticos, y de acuerdo a cómo muevan un imán, digamos que pusieron un imán afuera de acuerdo a cómo mueven ese imán por afuera del vidrio, la luz dentro del vidrio se va a acercar a donde está el imán. Si ponen el imán abajo, la luz se iba a curvar hacia abajo; si ponen el imán arriba, hacia arriba. Entonces, por eso es que dijo que tenían que tener esa carga. Entonces, ve cómo se ve el experimento de los rayos catódicos. Igual si no lo ves, estaría bien que lo viéramos la próxima clase. Si no te dé tiempo para verlo y hacer la otra tarea, primero avanza con lo de mate y con la otra tarea que vimos. Y
Y si te da tiempo, ves el de los redes catéticos y si no, lo vemos la próxima clase. ¿Te parece? Sí, está bien. Va que va. Ya te dejo, Sofía, porque ya se